Después del último vídeo que dediqué a Reisa Sulen y de otros vídeos que he dedicado a otras bandas míticas de la factoría Bang Dream y también a una banda actual como Ave Música, creo que ya es inevitable hablar también de la gran estrella actual de Bang Dream, que es MyGo. Al igual que otras bandas de Bang Dream, la banda real está íntimamente ligada con una banda virtual y de hecho el anime It's My Go está siendo una de las sensaciones de la empresa Bang Dream en los últimos tiempos. Hay mucha gente aficionada a este género que dice que es un gran anime, lo alaban muchísimo. Yo personalmente no he visto este anime ni otros de Bang Dream porque a mí todas estas historias de estudiantes que forman una banda, se pelean, ahora no me llevo bien contigo, luego te pido perdón, nos reconciliamos y tal y cual, me resultan un tanto cansinos, pero si os gustan este tipo de historias, pues quizás sea recomendable que echáis un vistazo, la gente habla muy bien de este anime. Vamos con lo que nos interesa, que es la banda de Carne y Hueso. Esta debutó en el 2022, aunque en aquel momento, igual que ocurrió con Ave Música, quisieron darle un cierto aire de misterio y al principio aparecían con los focos iluminándolas siempre por atrás, sin que se les viera muy bien la cara y con un cierto toque de misterio. Evidentemente esto no duró mucho y al igual que ocurre con Ave Música, pues al cabo de un tiempo pues ya pasaron a actuar de una manera totalmente normal y corriente. Tanto la imagen como el sonido son bastante diferentes a los de las demás bandas de Bang Dream. Fijaos, por ejemplo, la imagen, pues ya no tienen ese cierto toque de idols que tenían Poppin' Party o incluso Roselia. Tampoco intentan aportar una imagen como más futurista e innovadora como Reisa Sulen, sino que tienen una imagen como muy sencilla, siempre vestidas de azul y blanco, pero sin llamar mucho la atención. Todas siempre con los clásicos peinados japoneses, prácticamente sin teñirse el pelo, como hacen otras bandas. En general, la imagen que intenta darse es de mucha simplicidad, naturalidad, etcétera, etcétera. Esto es algo que en los tiempos que corren pienso que es bastante adecuado, porque toda esa cultura de las idols que llevamos mucha atención, vistiéndose un poco al estilo de los maid cafés y tal, en mi opinión ya está un poco pasado de moda, ¿no? Pero quizás MyGo, en mi opinión, se pasa un poco de la raya. Tienen tan poca imagen, llaman tan poco la atención que son demasiado asépticas. Quizás al público occidental nos pueda gustar más porque encajan más con nuestra manera de entender la imagen de las bandas de música, pero yo creo que quizás un punto medio como tiene Risa Sulen, por ejemplo, habría sido más convincente. En cualquier caso, la acogida ha sido bastante buena, la gente deja bastante buenos comentarios por las redes y aparentemente se lo pasa muy bien en vivo, como podéis ver en esta interpretación de la canción Silhouette Dance. Como veis, la banda intenta hacer una interpretación más o menos animada, saltando en el escenario, etcétera, pero a mí la verdad es que no me acaba de convencer ni la música ni la manera de actuar. Las encuentro un poco frías, un poco sosas. Creo que al igual que la imagen es muy aséptica, la interpretación y las canciones también lo son. Supongo que será un tema de gustos personales. Habrá quien este estilo de música le encante y le parezca que MyGo es una banda genial. Pero yo la verdad es que después de escuchar tanto a sus compañeras de Bang Dream, en diferentes bandas de Bang Dream, como otras bandas del mundillo musical de Japón, no veo que MyGo ofrezca algo especialmente impactante, novedoso, ni especialmente divertido tampoco, no sé. A mí la verdad es que no me acaba de llegar.
Esta que sonaba era Mayoi Uta, una de sus primeras canciones, pero podemos escuchar otras. En cualquier caso, tanto si nos gustan mucho como si no nos gustan tanto, está clarísimo que tanto Ave Música como MyGo son los dos proyectos que representan el presente de Bang Dream. Bang Dream es un proyecto que comenzó hace ya bastantes años y las bandas que surgieron alrededor del año 2017 aproximadamente, pues ya llevan un tiempo y lógicamente la empresa tiene que plantearse un relevo y actualmente las dos bandas que suponen ese relevo son Ave Música, que relevaría en principio a Roselia, que son las que más se parecen a ellas, y luego MyGo es el relevo natural de Popping Party, y esto se ve en muchos detalles, incluso hicieron un concierto conjuntas, y aquí podemos ver, por ejemplo, cuando ya entra Popping Party para tocar sus canciones, como Hina Yomiya, la cantante de MyGo, le ofrece el micrófono con mucho respeto a su senpai Aimi Terakawa, lo cual es una muestra clarísima de que las dos bandas pues son una la sucesora de otra. Incluso si buscáis por ahí podréis ver, por ejemplo, pues a Ave Música tocando alguna versión de Roselia como de Termination Symphony. Y a MyGo tocando también una versión del time lapse de Popping Party. A mí la verdad es que personalmente este cambio generacional no me convence para nada. A Apple Música, dentro de todo, bueno, les puede encontrar una cierta gracia, las actuaciones tienen bastante glamour, bastante misterio, las vestimentas que llevan, incluso en algún momento tienen una actitud un poco más proactiva y además las canciones considero que están mejor trabajadas, tienen una composición más compleja y aunque no me gusten tanto como Roselia, bueno, creo que son un relevo relativamente digno, pero en el caso de MyGo la verdad es que no les encuentro ninguna gracia. A lo mejor soy yo, pero no creo que estén a la altura ni de Popping Party, ni de Risa Azulen, ni de ninguna otra banda de las que hasta ahora emocionaban a la gente que seguía a la factoría Bang Dream. En cualquier caso, las bandas más veteranas siguen en activo. De hecho, en las últimas semanas están bastante activas todas, sacando nuevas canciones y creo que están a un gran nivel. Y en cuanto a las más jovencitas como estas, pues bueno, vamos a ver qué pasa con estas dos nuevas bandas y vamos a ver si Van Dream aporta también alguna tercera banda que sea un poco más carismática, porque si no, la verdad es que yo creo que cuando finalmente se retiren las bandas iniciales, yo la verdad es que lamento ser tan negativo, respeto el trabajo de todo el mundo, pero sinceramente creo que con estas chicas Bang Dream dejaría de ser una factoría a la que valga la pena seguir la pista.